Entonces, más o menos nos habíamos quedado aquí. En primera instancia, una sucesión infinita es una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos y su contradominio es el conjunto de los números reales. Entonces, yo puedo tener los números positivos enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inclusive 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta el infinito y generar lo que llamamos una sucesión infinita y con ella podríamos generar cualquier número real. Este, uy, se fue hacia atrás en lugar de irse hacia adelante. Ahí está. Entonces, un ejemplo es la serie geométrica, o la que le llamamos la serie geométrica. En la cual se multiplica cada término de mi suma, que dijimos que era la suma de elementos, por una constante, para obtener el siguiente término. Por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, o si yo tengo 1, 2, 4, 8, etcétera, 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 aquí esta serie, como la generé, sería 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y así consecutivamente. Igual aquí es 1 por 1, 1, 2 tercios, 4 novenos, que si se dan cuenta es 2 tercios por 2 tercios, eh, 4 novenos por 2 tercios me queda 8 sobre 27, 16 sobre 8 sobre 27, si lo multiplico por 2 tercios me queda 16 sobre 81, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una constante, esa constante por una R, la constante por una R cuadrada, la constante por una R al cubo y así consecutivamente. Así podemos definir la serie geométrica. Entonces, ¿para qué queremos definir estas series? Estas series matemáticas. Pues imaginemos los rebotes de una pelota, que queremos medir la altura de los rebotes de una pelota. Empieza desde una altura 1, vamos a decir lo que le llamamos normalizar, que la altura más grande vamos a decir que es el 1. Entonces empieza de una altura 1 y recorre esta altura 1. Bota y como pierde energía, la, la pelota va a rebotar hacia un lugar. Por ejemplo, imaginemos pelotas del centro comercial, de las maquinitas, que botan una vez bien alto y después empiezan a botar cada vez más pequeñas, hacen botes cada vez más pequeños. Entonces, bota un poco más bajo, vuelve a botar, bota más bajo, vuelve a botar, bota más bajo, vuelve a botar y así se queda. Si existiéramos en un mundo sin fricción, pues la pelota seguiría botando cada vez menos, pero seguiría botando hasta el infinito. Entonces eso es lo que podríamos modelar con esta serie infinita. Tenemos una altura de 1 que fue desde donde cayó, más dos veces una altura de 2 tercios de la altura de 1, o sea, este trayecto hacia arriba y este trayecto hacia abajo. Luego dos veces 4 novenos, que es 2 tercios de los 2 tercios que ya había caído. Entonces volvió a subir, volvió a bajar. Luego 2 tercios de los 2 tercios que ya había subido, volvió a subir y volvió a bajar. Y así consecutivamente. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una progresión. Si queremos medir todo el trayecto de las alturas de la pelota, tenemos una proyección infinita si no existe la fricción y la pelota sigue botando infinitamente. Si no hay fricción, entonces, si viéramos con un microscopio o con unos binoculares muy, muy fuertes, muy buenos, esa pelota veríamos que está botando infinitesimalmente respecto al suelo, pero sigue botando. Entonces, sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos fricción? Pues la pelota deja de botar en un punto determinado, pero aún así este modelo es bastante conveniente para sacar
el trayecto de la pelota, al menos hasta un punto determinado. Entonces, yo de toda la serie imaginada con fricción, yo puedo, por así decirlo, mochar el cacho que a mí me interesa. Espérenme un segundo que necesito sonarme la nariz. Ya vi por qué. Un segundo, por favor. Ok, era que no traía la chamarra más gruesa. Entonces tenemos esto. Entonces podemos sacar una suma hasta donde yo me conviene. A eso le vamos a llamar una suma parciales. Y la suma total, o sea, si yo hago la suma hasta el infinito, que la puedo hacer en algunos casos, o puedo saber cuál es el valor de la suma en infinito, eh, también la podría sacar en dado instante. Sin embargo, por ejemplo, si yo me quedo hasta aquí, si yo me quedo, digo, el bote más significativo, entonces, o solo un bote, pues ignoro todos estos y saco esto lo que le llamo una suma parcial, que sería 1 más 2 veces 2/3. Entonces, llegamos a dos conceptos de la serie, la suma de la serie, que es el valor total de la suma total de la serie, y la suma parcial de la serie, que es una suma hasta un punto determinado de la serie. Entonces, me gusta estar como Drácula. Listo. Entonces, por ejemplo, para esta serie geométrica, la suma parcial la podemos generar, podemos hacer una fórmula. A lo mejor se acuerdan de su curso de cálculo y a lo mejor no lo vieron, que ese es un problema también, de un pequeño tema que se llamaba inducción matemática. Pues es básicamente, inducción matemática se utiliza en esto, para sacar fórmulas de cómo sale la sumatoria cómo es la suma de una serie infinita. De hecho, o la suma parcial o la suma total de una serie infinita. De hecho, está la anécdota de que no me acuerdo si fue Newton o si fue Gauss, creo que fue Gauss o Euler, que era un chamaco muy hiperactivo, entonces su institutriz le dijo, porque vivía en un país donde eran institutrices, no eran las que educaban a los niños, no eran las mamás. Entonces,
la institutriz les dijo que no podría moverse hasta que no sumara todos los números del 1 al 1000 o al 100 creo. Entonces, a los 15 minutos Gauss ya estaba, o el que haya sido, Gauss ya estaba jugando. Le dice, ¿qué pasó con la tarea? Pues ya la hice. ¿Cómo que ya la hiciste? Y pues le mostró su método y resulta que con ese método, pues, sacó la suma de la serie de potencias. Entonces, si la institutriz le hubiera dicho, suma, entonces ahora de todos del 1 al 1000, le hubiera tomado aún menos tiempo porque ya tenía la fórmula de la sumatoria. Entonces, en teoría podemos generar esas fórmulas de las sumatorias mediante varios métodos y podemos comprobarlas mediante el método que le llamamos inducción matemática. Entonces, por ejemplo, para la pelota, para modelar cuántos botes tiene la pelota, decimos que A era 2/3. Si se dan cuenta, era 2/3 de la altura cada vez que subía o bajaba la pelota. Entonces tendríamos que si A es 2/3, y R es bueno, empezamos a modelar cada uno de los botes después del bote inicial, por así decirlo. Entonces tendríamos que R es también 2/3, 2/3 a la N. A es 2/3, si se dan cuenta, el primer bote es 2/3, entonces en el primero R a la 0, que es Rn, que es que le voy a ir multiplicando a mi serie geométrica, la R. Entonces tenemos R a la 0 es 1, entonces me va a quedar 2/3. R a la 1 es mi base, que es 2/3, que es esta A, por 2/3, que es 4/9. Después es mi base, que era 2/3 por 2/3 por 2/3, o sea, 2/3 al cuadrado. Entonces, que me queda 2/3 al cubo, que me va a quedar 8 sobre 27, y así consecutivamente. Entonces, a eso nos referimos con el A, que es la base, que en este caso es 2/3, y la R, que es lo que estoy multiplicando a cada S 2/3 de la fórmula en particular que utilizamos, bueno, de esta forma que expresamos la serie geométrica. Entonces llegamos a cualquier, si n tiende a infinito, entonces la pelota recorrió una distancia de 5 unidades. Si hacemos este límite cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, 2 a la n crece mucho más lento que 3 a la n. Entonces, esto va a tender a hacerse cada vez más pequeño, entonces va a tender a 0. Entonces, tendríamos 2 por 1 más el bote inicial de la pelota. Y si nos acordamos, aparte, tenemos que ese bote hacia arriba y el bote hacia abajo. Entonces, realmente tenemos 2 veces esta serie. Entonces, sería 2 por 2, 4. Más 1, 5. Entonces, si se dan cuenta, podemos generar toda la distancia que recorre la pelota, aunque no haya fricción, la distancia que va a recorrer la pelota en sus botes es 5 unidades. Entonces, ese nada más es como un ejemplo así aislado, realmente no vamos a ver de ese tipo en particular de series, nada más es para que se vea más o menos cuál es la utilidad. De manera general, es posible determinar la suma de la serie infinita como esto. El límite cuando n tiende a infinito, siempre corrijo esto y siempre se vuelve a poner esta x. Este es n, cuando n tiende a infinito, de s a la n. O sea, yo puedo generar la fórmula de una suma parcial para una n indeterminada, y si yo hago el límite cuando n tiende a infinito, entonces yo voy a tener la suma de la serie.
Sin embargo, la suma no siempre puede ser un número finito, a lo mejor puede ser un número infinito. Entonces, aquí tenemos que un concepto clave de las series. Series convergentes y series divergentes. Entonces, para eso vamos a poner un ejemplo algo burdo, por así decirlo, pero vamos a poner. Tenemos dos series. Estas son dos series de televisión. Entonces, tenemos esta y tenemos esta, que ya próximamente va a tener otra película. Que parece que va a estar mejor porque no van a hablar. Pero aún así, quién sabe. Está en el aire la moneda. Sonic parecía que iba a ser un desastre y resultó ser aceptable. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos series? En ambas yo puedo añadir capítulos, puedo añadir temporadas hasta el infinito. Mientras los actores sigan vivos, a lo mejor aquí debería de haber puesto Avatar, pero bueno, o algo parecido. Puedo seguir añadiendo capítulos al infinito. Supongamos que los actores son inmortales. ¿Cuál es la diferencia? Para los que no lo han visto, spoiler free, desde el primer capítulo sabes que a uno de los dos personajes tiene su destino marcado. Y sabes que va a pasar algo, invariablemente cuántos capítulos tenga la serie. A lo mejor lo puedes retrasar, a lo mejor es más rápido, pero sabes que va a pasar algo con este personaje. Desde el primer capítulo. Entonces, no importa cuántos episodios yo tenga, siempre voy a saber que va a llegar un punto donde la serie va a tener ese desenlace, por así decirlo. Entonces, puedo tener una infinidad de episodios, podría haberme ido hasta 50 temporadas si quieren, pero aún así yo sé cuál va a ser el desenlace de ese personaje. A eso le llama, cuando pasa eso, llamamos que es una serie convergente. No importa cuántos números sume, voy a llegar a una suma, la suma va a llegar a un número finito, como en el caso de la pelota. Entonces, en el caso de la pelota, yo podría haber hecho 10,000 y estaría convergiendo hacia un número 5. En este caso, sabemos que por más episodios que yo añada, la trama va a desenvolverse de cierta forma que ese algo le va a pasar a ese personaje tarde o temprano. Entonces, todos los episodios en sí van a hacer que la trama gire hacia ese punto. Entonces, como les dije, no importa cuántos episodios ponga, siempre vamos a ir hacia ese punto. Y aquí a la derecha, ¿qué pasa? A menos de que yo quiera acabar la serie, que es que Tom atrape a Jerry, o Jerry se vaya definitivamente, como ponen en el teaser de la película, pero al final se reencuentran. Yo puedo añadir capítulos hasta el infinito, y lo han hecho. Cada cierto tiempo hay una nueva serie de Tom y Jerry. Y no tienen ni siquiera que explicar nada de qué es una nueva serie de Tom y Jerry. Ya uno sabe qué es Tom y Jerry. Y uno podría inclusive seguir la numeración de los capítulos que se quedaron desde los años, creo que Tom y Jerry están desde los 80s o desde los 70s, y nadie notaría nada. Podríamos decir que es exactamente la misma serie. ¿Por qué? Porque esta serie se le llama una serie divergente. No importa cuántos capítulos yo añada a esta serie no va a llegar a un punto determinado. Esta serie simplemente le puedo seguir sumando y sumando y sumando y sumando capítulos y nunca voy a llegar a un punto determinado porque no es el objetivo de esa serie. Entonces, cuando una serie, aunque le siga sumando, llegamos a un punto, a un número, con esa suma, le llamamos que es una serie convergente. Cuando yo le sumo, y no llego a ningún punto determinado, entonces es una serie divergente.
Entonces nos sorprendería ver cuáles series son convergentes y cuáles series son divergentes. Hay series que pensamos que son convergentes, que son divergentes, y hay series que pensamos que son divergentes, que son convergentes. ¿Cómo podemos saber si la serie es convergente o no? Si la serie tiene una suma finita, entonces la serie es convergente. Si la serie tiene una suma infinita, entonces la serie es divergente. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo de la pelota, la serie converge si el radio es menor a 1. Si el radio es menor a 1, si la R que yo le estoy multiplicando es menor a 1, que voy a tener cuando el límite, cuando n tiende a infinito, es a sobre 1 menos r. Entonces, esto siempre va a ser un número, básicamente. En nuestro caso, R era igual a 2/3, por lo tanto, tenemos que esto siempre va a tender a un número. Si R es mayor a 1, ¿qué quiere decir? Que en el primer bote la pelota se fue se fue más arriba del bote inicial y después se fue aún más arriba y estamos en una situación donde no hay gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Que la pelota va a irse hasta el espacio exterior y va a seguir botando hasta el infinito, hasta llegar al infinito. Entonces, si R es mayor a 1, entonces esto está mal puesto, aclaro, porque infinito no es un número, infinito es un comportamiento. Infinito decimos que es un número muy, muy grande. Pero para los defectos, ahorita vamos a decir que es A por infinito sobre 1 menos R, que es igual a infinito. Esto sí está bien. ¿Por qué? Porque infinito por cualquier cosa es infinito. Realmente las únicas cosas que nos indeterminan algo con infinito es infinito entre infinito, cero entre infinito entre cero e infinito menos infinito. Pero de ahí en fuera, cualquier cosa, cualquier operación que hagan con infinito, el resultado es infinito. Porque como les dije, infinito es un número. No es un número, perdón. Entonces, esto lo vamos a saltar. En general decimos que si el límite cuando n tiende a infinito de s a la n es igual a s, donde s es un número finito, entonces la serie converge. Al contrario, si las sumas parciales no tienden a un límite, la serie diverge. El valor del límite se denomina la suma de la serie. Y la diferencia Rn de es igual a Sn menos S se le llama el residuo de la función. Si yo tengo la suma infinita y yo le quito una suma infinita hasta n igual a 10, por ejemplo, entonces voy a tener un residuo de toda mi función. Desgraciadamente no es siempre posible expresar la suma mediante una expresión como las anteriores. Entonces, para eso tenemos que evaluar los términos o cómo es cada uno de los términos para ver si esta converge o diverge. Entonces, existen varios criterios de convergencia. La prueba preliminar, si todos los términos de una serie infinita no tienden a cero, entonces la serie diverge. En cambio, si los términos tienden a cero, hay que aplicar otro criterio. En otras palabras, si yo tengo 1 más un medio, más un cuarto, más un sexto, más un octavo, más un noveno, cada vez el número que sigue se está haciendo cada vez más pequeñito. Y como se está haciendo cada vez más pequeñito, tengo una idea de que probablemente esa serie converge. Más sin en cambio, si yo tengo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 y así hasta el infinito, pues cada número que voy sumando se va haciendo cada vez más grande. Entonces, como se va haciendo cada vez más grande, es de esperarse que la serie diverja. Entonces, por ejemplo, si yo tengo raíz de 2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 4 sobre 3, raíz de 5 sobre 4, es esta serie, que se está haciendo cada vez más grande. Entonces yo puedo suponer que esta va a diverger. Si yo tengo logaritmo natural de n sobre n, tengo esta serie que si se dan cuenta no crece demasiado, entonces a lo mejor va a converger.
Existe otra prueba que se llama la prueba de comparación, no le vamos a poner mucha atención, pero básicamente dice, si yo tengo una serie convergente y mi serie que yo quiero probar si es convergente o divergente, todos sus elementos son menores o una gran cantidad de sus elementos son menores a mi serie convergente, entonces esa serie va a converger. Pero si son mayores a mi serie convergente, entonces lo más probable es que esta vaya a diverger. La prueba de la integral, que es una de las que más se utilizan, es cambiar mi serie por una integral e evaluar la integral con respecto a n de 0 y la integral nada más evaluada en un solo límite, en el límite infinito. Si la integral es infinita, ¿qué quiere decir? Que si la integral es finita, quiere decir que la serie converge. Y si la integral es infinita, quiere decir que la serie diverge. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque si se acuerdan, la integral es el área bajo la curva. Si el área bajo la curva va disminuyendo, es obvio que también va disminuyendo la función. Y como va disminuyendo la función, ¿qué quiere decir? Que vamos tendiendo hacia un número determinado. Si la integral hacia el infinito se va al infinito, quiere decir que el área bajo la curva se me está yendo igual al infinito. Y por lo tanto mi serie diverge. Entonces es la prueba, por así decirlo, más práctica, pero no siempre, como dijimos, no siempre podremos expresar mis términos de mi serie como una expresión tan bonita, o no siempre vamos a poder integrar mis términos de mi serie. Entonces, tenemos que ver la prueba que más se utiliza, que es la prueba del radio. Esa rho es la R en griego, por eso es la prueba del radio, o la prueba de la razón, que dice, vamos a calcular el límite de esta rho n, donde cuando n tiende a infinito, donde rho n es igual a el valor absoluto de an más 1 entre an, o sea, un elemento n más 1 entre un elemento an. Si rho es menor a 1, la serie converge. Si rho es igual a 1, use una prueba distinta. Y si rho es mayor a 1, la serie diverge. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo me estoy yendo casi al infinito. Y yo estoy agarrando un número y el que le sigue. Entonces, y yo los estoy dividiendo. Si yo divido el número que sigue entre este número, si el número que sigue es más grande, pues pues esa división que me va a dar un valor mayor a 1. Si el número que es anterior es más grande al número que sigue, ¿qué va a pasar? La división me va a dar menor a 1. Y si están casi iguales, no puedo decir que si el número que sigue es más grande que el número que está abajo. Entonces, por eso es que el rho igual a 1 es una prueba distinta. Entonces, podemos con esas dos pruebas en general hacer, probar si una serie es convergente o divergente. Nosotros nos vamos a ocupar solamente en series convergentes. La comparación especial, esa es muy especial, no la vamos a tocar. Entonces, hay varias opciones. Realmente, ¿cuáles son las dos que más se utilizan? Integral y radio. Y de hecho, se utiliza más el radio. Y cuando R es igual a 1, realmente solo es cuando usamos la integral. Normalmente utilizamos la prueba de radio. Ahora, estamos ahí diciendo que son sumas. Pero si se acuerdan, la resta es una clase de suma. ¿Qué pasa cuando tenemos restas? Podemos saber si converge o no. Entonces, sí se puede saber. Hay dos formas de convergencia. La convergencia absoluta, que es yo saco valor absoluto de cada uno de mis términos de mi serie, los expreso como una suma, saco valor absoluto y si convergen con valor absoluto, la serie converge. Se le llama absolutamente convergente. Y si no, tengo que hacer prueba del radio. Y la prueba del radio me va a decir si converge o no, aún con más o menos.
Entonces, la respuesta, siempre que sea posible, se utiliza la de la integral, y al contrario, la que parezca más sencilla. O sea, la integral es muy definitiva, la fórmula de la forma en la cual yo voy a encontrar la convergencia de las series. Sin embargo, la prueba de radio se utiliza más porque nos ayuda en esto de las series alternantes. Entonces, advertencia sobre la serie alternante: si la serie no converge absolutamente, se le llama condicionalmente convergente, porque las series alternantes normalmente yo puedo hacer que converjan si yo reacomodo los términos de alguna forma para que la resta contrarreste cómo está subiendo los términos que se están sumando. Hechos útiles sobre las series. La convergencia o la divergencia de las series no se ven afectadas si se multiplica cada término de la serie por la misma constante. Si yo multiplico toda la serie por 3, la serie va a seguir convergiendo o divergiendo. La suma de término a término de dos series convergentes da como resultado una serie convergente. Si yo sumo una serie convergente que su resultado de la suma es igual a 5 y otra serie convergente cuyo resultado de la suma es igual a 7, entonces la suma de las dos series va a ser el resultado igual a 11. Y el orden de los términos de una serie absolutamente convergente no modifica la convergencia ni la sumatoria de la misma. Entonces ya llegamos a nuestro punto principal. Series de potencias. En las series de potencias tienen términos que dependen de una variable X. Ya no vamos a tener números nada más, vamos a tener igual una variable que tiene su propio dominio en los números reales. Y tienen una forma como sigue: AN por X a la N. Recuerden esta forma, que es la que vamos a utilizar para el siguiente tema. Entonces tenemos que es A0 más A1X a la 1 más A2X a la 2 más, y así consecutivamente. O puede tener esta forma: AN por X menos A. Podemos tener un desplazamiento de mi variable independiente a la N. Entonces sería A0 más A1, X a menos A a la 1, etcétera, etcétera, etcétera. La convergencia de una serie de potencias depende del valor de la variable que estamos utilizando, para la cual se utiliza la prueba del radio. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos esta prueba, veríamos que X a la N, si hiciéramos toda esta operación, veríamos que esta X a la N se va a anular con esta menos X a la N. Entonces me va a quedar menos X sobre igual 2 a la N más 1. Se va a anular el 2 a la N con 2 a la N y me va a quedar sobre 2. Me va a quedar X sobre 2. Entonces, menos X sobre 2. Entonces, y como queda menos X y es valor absoluto, me va a quedar una X. Me va a quedar una X sobre 2. Entonces, para que esa serie converja, tiene que ese X sobre 2 ser menor a 1. Entonces, ¿para qué valores eso es menor a 1? Para los valores que están entre 0 y pero X igual a 0 no me importa, entonces sería valores menores a 2. Para que sea distinto de 1 o menor a 1. Entonces, y ya con eso sabemos en qué valores va a converger esa serie para X menores a 1, por ejemplo. A 2, perdón. Las series de potencias pueden ser diferenciadas o integradas término a término. La serie resultante converge a la derivada o a la integral de la función que representa. Dos series de potencias pueden ser sumadas, restadas, multiplicadas, y la serie resultante converge por lo menos en el intervalo común de convergencia. Entonces, hubo gente como Brooke Taylor y Maclaurin que se dieron cuenta que nuestras funciones que tenemos normalmente, seno, coseno, exponencial, logaritmo natural y potenciación, etcétera, 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 las podemos expresar como si fueran una serie. En otras palabras, si yo no quiero escribir seno de X, o si seno de X de esta forma es algo complicada, yo la puedo escribir como una suma infinita, una serie convergente, que va a converger, que en este caso la serie converge a cualquier valor de X. Igual aquí,
converge en cualquier valor de X. Igual acá, también converge en cualquier valor de X. Lo podríamos probar, pero no es el punto de esta clase. Esto es nada más como complemento. Entonces, tenemos que estas funciones las podemos expresar de esta forma. Esta se llama la serie de Maclaurin, de cada una de ellas. A veces, tanto para la solución de ecuaciones diferenciales como para integrales complejas, es necesario definir una función en términos de series de potencias. Por ejemplo, la función seno la podemos expresar así. O en este caso, e a la x. ¿Qué pasa cuando tenemos e a la x cuadrada? Y queremos hacer la integral, por ejemplo. Como nos ha sucedido, dejamos la integral expresada porque no tiene una forma, por así decirlo, primitiva esa integral. Podemos intentar e a la x cuadrada, no e a la x a cuadrada. Entonces, pero si yo tengo e a la x cuadrada, yo puedo sustituir esta x cuadrada aquí en esta serie de potencias. Este sería x cuadrada al cuadrado, x cuadrada al cubo, x cuadrada a la cuarta. Entonces, técnicamente yo sí puedo integrar esta cosa, pero tendría que hacer una cantidad infinita de integrales. Entonces sería la integral de 1, me va a quedar x, más la integral de x cuadrada me va a quedar x al cubo sobre 3, más la integral de x a la cuarta me va a quedar x a la quinta sobre 5 por 2 factorial, y así consecutivamente. Entonces, de ahí es cómo pudieron hacer las tablas que ustedes ya tienen de probabilidad cuando hacen esa integral de e a la x cuadrada, o que van a ver las tablas del próximo semestre o el semestre que vean probabilidad. Así pudieron calcular esas tablas de integrales, porque es raro que les digan, bueno, esta integral no se puede hacer, pero aquí están los resultados. Entonces, ¿cómo es que no se puede hacer y ya tienen una tabla con resultados? Ah, pues es que hubo gente que pudo hacer, que nada más sacó una aproximación muy buena del resultado de la integral en ese punto determinado. Dijo, bueno, ya llegué a x a la 100, yo creo que ya lo demás va a cambiar por milésimas, y no vamos y como es probabilidad, probablemente no cambie el resultado de esas 10 milésimas, por ejemplo. Entonces, existen varios métodos para encontrar series de potencias. Uno es aprovecharse de lo de la derivada, decir que seno de x es igual a una serie de potencias, derivarlo y ya tener esto, evaluarlo en un punto donde las series sabemos que convergen, por ejemplo, x igual a 0, y tendríamos que, por ejemplo, seno de 0 es igual a 0, entonces a 0 es igual a 0. Aquí tendríamos coseno de 0 es 1, entonces, y todos estos términos se van, entonces tenemos que A1 es igual a 1, y así consecutivamente. En general, una función puede representarse de la siguiente manera: f de x es igual a f de a, más f de x menos a por f' de a, más 1 sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, por f d' de a, y así consecutivamente. O en la serie de Maclaurin, que es f en 0 más x por f' en 0 más x cuadrada sobre 2 factorial por f d' en 0, y así consecutivamente. Entonces nos vamos en teoría estamos utilizando pero en la gran mayoría de los casos vamos a utilizar la serie de Maclaurin. Entonces eso es el repaso de series. Nada más queríamos llegar a esto, a series de Taylor, para continuar con nuestro programa. Pero para continuar con nuestro programa, ya parece que ya se normalizó mi conexión a internet. Para continuar con nuestro programa, tenemos que igual hacer un pequeño paréntesis operativo. Ya que recordamos o ya que vimos lo que son las series, ahora tenemos que ver más o menos cómo vamos a utilizar la notación para poder utilizarlas. Espero que se den cuenta porque este tema me gusta más verlo presencial
o por qué puedo dormir si lo veo presencial y hacer un examen de una sola, un microexamen o solo dejar un solo ejercicio que básicamente no les va a impactar casi nada en su calificación en el examen presencial, pero no me gusta hacerlo de manera remota porque porque no es un tema extremadamente fácil y es un tema que requiere un buen que su maestro de cálculo haya visto todo y en algunos casos en la encuesta al principio dijeron que realmente su maestro, que en algunos casos que no habían entendido bien cálculo. Entonces, por eso hicimos este pequeño repaso. Entonces, este repaso, vamos a seguir viendo algunas cosas para poder jugar con estas series o para poder resolver estas ecuaciones diferenciales con series. La primera cosa que vamos a recordar es el factorial. El factorial, su definición es más compleja de lo que vamos a ver acá. Su definición es una integral definida de una función gamma, bla, bla, bla. No vamos a ver esa definición. Esa definición la vamos a dejar un poquito más a los matemáticos, o más bien dicho, la voy a dejar a su maestro de probabilidad y estadística cuando ustedes lo tengan. Que él lo tiene que definir porque es parte esencial de la probabilidad. Pero nosotros vamos a ocuparlo de esta manera. 3 factorial, por ejemplo. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, que es igual a 6. 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 6 por 4, 24. Ya se dan, los que nunca habían encontrado un factorial, ¿ya se dan cuenta de cómo funciona el factorial? Básicamente agarran el número que le están calculando el factorial y le multiplican todos los números que están anterior a ellos y les van restando 1. Entonces sería 5, sería igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería igual a 0. Llevo 2, 5 por 2, 10, 12, 120. Entonces, ese es el factorial. De manera general, lo vamos a escribir de esta forma. N factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 y así consecutivamente hasta llegar a 3 por 2 por 1. Claro, suponiendo que n es mayor que n es mayor que 4, por ejemplo. Básicamente es la forma general en la que se escribe, pero dejen que deje de estar tan borroso. Básicamente es la forma en que se escribe. Sin embargo, más o menos uno intuitivamente ve cuáles son los ajustes que uno tiene que hacer. Qué términos ignorar en nuestra definición y qué términos no. Algunas operaciones útiles que es fácil, que es recomendable conocer del factorial. Vamos a, por ejemplo, poner aquí n-1 factorial. Es igual a n-1 por n-2 por n-3 por 3 por 2 por 1. Ahora de aquí nos damos cuenta de algo. Todo esto, todo esto es igual a todo esto, ¿no? Entonces, lo que está en rojo, yo puedo escribir lo que está en rojo aquí abajo, lo que está rojo aquí arriba, como lo que está aquí al lado izquierdo de este igual. Entonces, esto es igual a n por n-1
factorial. Entonces, de manera general, n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo n factorial entre n menos 1 factorial, yo puedo hacer esto. N por n menos 1 factorial entre n menos 1 factorial. Se eliminan estos dos porque están dividiendo y me va a quedar que eso es n. Sin factorial. Entonces, vamos a hacer eso muchas veces. O si empezamos a tener en la serie 3 por 2 por 1, yo voy a poder sustituir este por 3 factorial. Y así consecutivamente. O si me queda nada más 3 por 2, puedo decir que este 1 está tácito y puedo decir que esto es igual también a 3 factorial. Entonces, cuando si quieren verse medio petulantes y alguien les pregunta 3 por 2, díganle 3 factorial. Y así se va a quedar como sacado de onda. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? 3 factorial. Y dices, ya, para que eres mortal, dile, es 6. Entonces eso es para portarse medio petulantes, por no decir ya saben qué. Entonces, ¿alguna duda con el factorial? No, profe. Ok. Entonces, primera cosa que vamos a recordar, que vamos a necesitar, es el factorial. Segunda cosa que necesitamos recordar o ver es notación sigma. Más o menos la puse ahí, pero vamos a verla con detalle. Vamos a dejar 3, nada más para que se vea, de n. Es igual a n, a 1, más 2, más 3. Entonces, vamos a identificar términos. En mi notación sigma, ¿qué quiere decir? Sigma es S en griego. Entonces, ¿qué es lo que me está denotando esa sigma? Una suma. Por eso le pusieron sigma, porque es una S de suma. Entonces, es la suma de n, desde n igual a 1 hasta 3. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es a cada elemento, inicio aquí con 1, este es 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a ir sumando hasta llegar a este elemento 3, de la manera que me indique la forma que está aquí adentro. Entonces, C3 es 3. Entonces, ¿qué voy a tener? Que es n, que es 1, más n más 1, que es 2, más n más 2, que es 3, y checo si ese es igual a y en cada paso voy checando si eso es igual al límite superior. Esto es como, esta es, por así decirlo, el origen de la instrucción for, de la programación. Si nos damos cuenta, ¿qué hacemos en for? Este es un for de Python. O, bueno, vamos a pensar que es un for de MATLAB o de lo que sea. Porque estoy definiendo la variable ahí adentro. X igual a 1, está mal la sintaxis, pero más o menos entienden lo que estoy haciendo, ¿no? 100, x más más. Ya lo combiné con un for de C++. Bueno, es un relajo ese for. Pero pero más o menos está muy cercano a que de seguro están viendo en C. Entonces, ¿qué es lo que decían? Es donde inicia el for, donde acaba el for y qué es lo que le van sumando al for. Aquí en este caso, este siempre va a ser x más 1 o n más 1 en este caso. De hecho, vamos a cambiar la variable a n. Entonces, si se acuerdan cómo funciona el for,
For es básicamente, tengo el primer elemento, le sumo 1 a ese elemento, como está ahí puesto en n++, y le voy sumando 1, hago lo que diga aquí dentro de for, hasta llegar a este elemento 100. Entonces, en cada paso de for, implícitamente for está preguntando si n ya llegó a 100. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, nada más que aquí la operación es sencilla y la operación siempre va a ir sumándose 1 a 1. Entonces, por ejemplo, ¿cómo expreso esta sumatoria? O ¿cuál es el equivalente de esta sumatoria? N igual a 0. No, vamos a poner n igual a 1 también. Hasta 7 de 1 sobre n. Pues aquí, en mi corchete dentro de for, en lugar de tener n, que sería n más, n es igual a n más 1, que es la sumatoria. En mi for, de aquí, que tendría n igual a 1, y aquí en este caso sería 3. For n igual a 1, coma, de hecho aquí en C esto es punto y coma, si mal no me acuerdo. Creo que me estoy acordando mal y era coma. Ahí ustedes me corregirán, ustedes lo corregirán. Y hasta dónde se va a terminar, 7, n más más. ¿Qué vamos a tener? N es igual a 1 sobre n, a n más 1 sobre n. O vamos a decir x, mejor, que es mi sumatoria, va a ser igual a x más 1 sobre n. Entonces, esta es la forma de programar esto. ¿Y cómo lo vemos matemáticamente en el papel? Es 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4 más 1 sobre 5 más 1 sobre 6 más 1 sobre 7. Y claro, aquí en C y en Python hubiera tenido que hacer esto antes. Entonces estaba bien. X más n. Entonces, ahí estoy dando en programación cuál es la sumatoria en ambos casos, por si le entienden más cómo está el programa, como si fuera el programa, para cambiar de notación sigma a notación normal. Entonces, ya más o menos entendiendo eso, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n cuadrada sería igual a 1 sobre 1 al cuadrado más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado más hasta el infinito. ¿Algún problema con notación sigma? ¿No? No. Ok. Si no hay problemas con notación sigma, entonces vamos a ver cómo podemos hacer operaciones con esta notación sigma, cómo podemos sumar dos series de potencias, que es básicamente lo que más nos importa en este momento. La suma. Que para resolver algunas ecuaciones diferenciales, a lo mejor necesitaríamos la multiplicación de series. Sí, a lo mejor necesitaríamos la multiplicación de series y de hecho la necesitaríamos, pero no nos vamos a meter mucho en eso porque es mucho más complejo. De hecho, esas son ya el grado máximo de complejidad que podríamos tener para solucionar ecuaciones diferenciales. De hecho, como les dije, va a ser el método más general. Si todo falla, por así decirlo, como siempre, vámonos a series. Entonces, vamos a ver.
Para sumar dos series de potencias, vamos a decir que n es igual a 1 hasta infinito. Ok, ya vamos a hacer primero la suma y después vamos a ver cómo podemos adecuar las cosas. Vamos a poner aquí algo al azar. E igual también. Para sumar dos series, este tiene que ser igual a este. Si no son iguales, no puedo sumar las series. ¿Por qué? Porque tendría exponentes distintos. ¿Cuál es la suma de dos exponentes distintos? Pues quién sabe. En cambio aquí, de hecho esto está mal, esto debería ser algo así, por ejemplo. Si tengo dos exponentes distintos, puedo sumar ambas series, lo puedo hacer, pero no voy a llegar a una sigma en común. O sea, no voy a llegar a una notación sigma general. Voy a llegar a un 1 más un 2 más un 3, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que no voy a poder hacer en una notación en sigma general. Entonces, si yo estoy sumando dos series de potencias, los exponentes deben de quedar en n. Por ejemplo, esta no la puedo hacer directamente. Así directamente no la puedo hacer. ¿Por qué? Porque este es distinto a este. Sin en cambio, si yo hago esta, si yo intento sumar estas dos, vamos a poner 5x a la n más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 3x a la n. Esto sería igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 5 más 3x a la n, que sería igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 8x a la n. Entonces, para poder sumar los coeficientes de mis series de potencias, este y este tienen que ser iguales. Si son distintos, tengo que buscar una álgebra para hacerlos exactamente iguales. Vamos a ver cuál es esa álgebra, que es básicamente un cambio de variable. ¿Cuál es la otra restricción para poder hacer esta operación en particular? Poder sumar los exponentes y dejar en términos de x a la n, por ejemplo. La otra restricción que yo tengo para hacer esta sumatoria de sigmas en series de potencias es la siguiente. Aquí voy a poner directamente. Porque sí se puede hacer, pero tenemos que hacer algunas maniobras matemáticas. No la puedo hacer de esta tampoco directamente. Esto es distinto a la sumatoria desde n, aquí esta es la clave, a 3 más 8 x a la n. ¿Por qué esta es la clave? Este tiene que ser igual a este. Si se dan cuenta, aquí teníamos 1, aquí teníamos 1, aquí teníamos 1, aquí teníamos 1. Para poder hacer esa suma de coeficientes de mi serie de potencias,
en esa suma de series, yo necesito que tanto inicien en el mismo lugar como que el exponente de la X sea igual. Si son diferentes, no puedo sumarlas. Entonces, directamente, entonces tengo que, como les dije, hacer álgebra. Entonces, cuando lleguemos al tema, que vamos a hacerlo mañana, nos vamos a dar cuenta que vamos a caer mucho en estas situaciones donde inician diferente, tienen el mismo n, pero inician diferente o tienen distinto n aunque inicien igual. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas mañas matemáticas para poder hacer estas sumas? Vamos a irnos con el primer caso, exponentes distintos. Y vamos a ver cómo funciona sería elemento a elemento. Entonces vamos a poner las dos series aquí abajo. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3x a la n. Sería igual a 3x más 3x cuadrada más 3x al cubo más y así consecutivamente. Y la de 3x a la n menos 1 es igual a 3x al cuadrado más 3x al cubo más 3x a la cuarta más y así consecutivamente. Si nos damos cuenta, en teoría sí podríamos sumar con pero está este problema de 3x. Entonces, que nos impide sumar directamente con con este y así consecutivamente. Si nos damos cuenta, sí puedo sumar con directamente, 3 más 3. Sí puedo sumar directamente, pero tengo este problema que me está sobrando Entonces, tenemos que buscar una forma alternativa de expresar esta serie. Entonces, aquí hacemos algo que le llamamos, que ustedes ya hasta deben de estar hartos, enfermos de esto, cambio de variable. Decimos que K es igual a N más 1. Si K es igual a N más 1, y esto es algo que parece raro, pero en la serie sí se puede. Si K es igual a N más 1, entonces, N es igual a K más 1. Entonces, para N igual a 1, ¿cuánto vale K? Para N igual a 1, K es igual a 1 más 1, que es igual a 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir esta, donde aparezca N, voy a, voy a sustituir K más 1. K menos 1 es en este caso, perdón. Voy a sustituir K menos 1. Entonces, es, sí, está bien, N igual a 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a la sumatoria. Si N es igual a 1, entonces K es igual a 2. Desde K igual a 2, o sea, sustituimos aquí directamente K. O podríamos haber sustituido igual ese K aquí abajo. Sería K menos 1 es igual a 1. Y hacer la ecuacióncita de aquí abajo. Hasta infinito de 3x a la K menos 1 más 1. ¿Qué voy a tener? Que esto es igual a la sumatoria desde K igual a 1 más 1, 3x a la K menos 1 más 1, esto es igual a 0, 3x a la K, hasta infinito, que es igual a la sumatoria desde K igual a 2, hasta infinito, de 3x a la K. Y si hacemos aquí K es igual a N, ya estamos expresando esta misma sumatoria que está en términos de N más 1, en una sumatoria en términos de N, desde N igual a 2 hasta infinito, de 3x a la N. Y si nos damos cuenta, esta sumatoria tiene que ser exactamente igual a esta sumatoria. Vamos a ver término a término si esto es cierto.
la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 3x a la n es igual a 3x cuadrada más 3x al cubo más 3x a la cuarta más y así consecutivamente. Entonces, magia. Esto sí es igual a esto. Por lo tanto, esto es igual a esto. Entonces, esta sumatoria yo la puedo expresar de esta forma. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3x a la n más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 3, vamos a acabar de iluminar para que se vea, de 3x a la n. Uy. Ahí está. Entonces, y nos damos cuenta que, ¿qué pasó? Por así decirlo, ya es igual a este. Entonces, este cambio de variable lo vamos a hacer muchas veces. Entonces, no se preocupen y lo voy a hacer paso a paso cada vez. No se preocupen si no lo entienden en este momento, pero vayan digiriéndolo. Esto se puede hacer con las series. Podemos cambiar la variable y cambiarla regresando a la variable original. Entonces, espero que se vea claro que con este cambio de variable, yo estoy expresando esta serie que estaba en términos de x a la n-1 como en términos de una serie que está en x a la n. ¿Para qué? Para que yo pueda sumar los coeficientes sin mayor recato. Pero aquí sigo teniendo este problema. ¿Cuál es este problema? Que este es igual a este, que estos son distintos. Entonces, si estos son distintos, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? Pues aplicar algo análogo al factorial. Entonces me quedo ahí un segundo para que puedan tomar capturas de pantalla. Entonces, espérenme un segundo que hay ruido ambiental. Ok, parece que ya se fue el ruido ambiental. Entonces vamos a seguir con esa. Ahora sí, vamos a seguir con esta. Entonces vamos a dejar esto de un lado, si quieren, para no borrarlo. Y ahora vamos a enfocarnos a eso. Muy más de lado. Vamos a alejar esto para dejarlo aún más de lado. Es más, vamos a dejarlo aquí abajo. Ahora vamos a hacer esta. Entonces tenemos esto, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3x a la n, más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 3x a la n y ya. Entonces ahora nuestro problema es que este es diferente de este. Y tienen que ser iguales para que yo pueda sumar término a término esto. Pero aquí podemos darnos cuenta de algo. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3x a la n. Vamos a agarrar siempre que tenga la n más baja. Aquí abajo. Va a ser igual a 3x más 3x cuadrada más 3x al cubo más y así consecutivamente. Si se acuerdan de factorial, ¿cuál fue el truco que hicimos? Que
que n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Si yo agarro y utilizo nada más estos términos de mi serie que voy a tener, que esto es igual a 3x más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 3x cuadrada más 3x de 3x a la n. Y lo podemos comprobar. Si hacemos esta sumatoria, que es esta misma que vamos a tener, que es la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito, de 3x a la n, que va a ser igual a 3x cuadrada más 3x al cubo más y así consecutivamente. Entonces nos damos cuenta de algo, que esto es igual a esto. Entonces, por lo tanto, yo puedo escribir 3x más esto, que es esto. Entonces, sustituyendo en lugar de esto ponemos todo esto que vamos a tener aquí. Vamos a tener que esto es igual a 3x. 3x, bueno, vamos a escribirlo. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3x a la n más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 3x a la n es igual a 3x más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 3x a la n más 3, la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 3x a la n. Entonces, si nos damos cuenta aquí ya, y tenemos el mismo inicio y tenemos la misma n. Entonces ya podemos sumar estas dos, generar una sola sumatoria de la siguiente forma. Sería 3x más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 3 más 3. Vamos a sumar nada más lo que acompaña la x a la n en ambos casos por x a la n. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a 3x más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 6x a la n. Y ya tenemos la suma de sumatorias. Me va a quedar un elemento que sobra, que es esa 3x, pero tenemos ya una forma abreviada de poner toda esa sumatoria. En lugar de tener 3x más 6x cuadrada, más 6x al cubo, más 6x, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo haríamos si sumáramos estas dos término a término. Entonces, esas son las dos claves para este método de series de potencias. Es ese cambio de variable y es ese desarrollar uno o más términos para igualar el inicio de mis series. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo para solucionar las series de potencias. Vamos a proponer, como siempre, como es lo que sabemos hacer últimamente, proponer una solución de mi ecuación diferencial en términos de una serie de potencias y hacer varias maquinaciones matemáticas para que me quede una sola serie de potencias, para que pueda encontrar los coeficientes de esa serie de potencias. Y con esos coeficientes yo ya tengo la serie de que me representa la solución. Entonces vamos a hacer muchas de estas operaciones. No se preocupen si ahorita no la captaron a la primera. Vean el video otra vez para que lo vean paso a paso. Y también lo vamos a ver paso a paso cuando estemos resolviendo cuestiones mañana. Entonces, en los últimos 3 minutos nada más tenemos que recordar un último concepto para poder dar solución a ecuaciones diferenciales el día de mañana utilizando series de potencias. Y ese concepto es puntos ordinarios y puntos singulares. Para eso vamos a recurrir a nuestra forma estándar. Supongamos que tenemos y', y esto es igual para encontrar puntos ordinarios o puntos singulares, tenemos que poner la ecuación en forma estándar.
más 1 sobre x, y' más y es igual con una f de x. Igual acá, y di' más 1 sobre x por y' más y es igual a f de x. Entonces, vamos a... Entonces, los puntos ordinarios son todos los puntos que hacen que... Son todos los puntos que hacen que este y este estén definidas. Entonces, por ejemplo, aquí x igual a 3 es un punto ordinario porque no tenemos ninguna división sobre 0 con x igual a 3. X igual a 5 es ordinario. X igual a 8 son ordinarios. Son todos los números que permiten que esta ecuación quede bien definida. Todas las x que permiten que esa ecuación quede bien definida. Puntos singulares. Misma ecuación, ¿cuáles son? Son dos puntos singulares, x igual a 0 y x igual a 2. ¿Por qué son puntos singulares? Porque esos hacen que este coeficiente se indetermine. Para x igual a 0, este coeficiente queda indeterminado. Y para x igual a 2, este coeficiente queda indeterminado. Entonces, tenemos que buscar esas cuestiones. El método que vamos a ver a partir de mañana sirve para estos. Y no sirve para estos. Entonces, desde ahorita se los pongo. El primer paso va a ser pasar la ecuación diferencial a la forma estándar y ver cuáles son puntos singulares y cuáles son puntos ordinarios. Entonces, siempre tenemos que buscar puntos ordinarios para solucionar en series de esta forma. Ya la solución en puntos singulares sí se puede hacer, pero tenemos que recurrir a algo que se llama el método de Frobenius. Y el método de Frobenius, si series es un poco complicado, el método de Frobenius es el siguiente nivel. Entonces, no vamos a ver a detalle Frobenius, a lo mejor vemos un ejemplo de Frobenius, dependiendo de tiempo, pero si no nos da tiempo, ni siquiera vamos a ver un ejemplo de Frobenius. Pero la idea de Frobenius es muy similar a la idea que tenemos, nada más que vamos a ver la próxima clase, nada más que va a tener sus que veres, vamos a tener que resolver una chicharronera con series, entonces es bastante, es un poquito más elevado el asunto, de que se puede resolver y que ustedes lo pueden resolver con lo que estamos viendo en clase y con todo su nivel, se puede, nada más que es un poquito más complicado y sobre todo que... Si se acuerdan, ese de variación de parámetros que nos llevamos casi la clase, Frobenius es aún más talachudo que eso, más talachudo que esa integral. Entonces, realmente no es que sea extremadamente complicado, es extremadamente, como le decimos en el argot, talachudo, que es, que puede que las operaciones no sean complicadas, pero son un montón de operaciones. Entonces, y en general esto de series es bastante talachudo, por así decirlo. Es varias operaciones. Realmente no hacemos ninguna integral. Eso es positivo. No hacemos ninguna derivada. También eso es positivo. Pero hacemos un montón de multiplicaciones, sumas y restas, y de que este es igual a este, y luego si este es igual a este, entonces, pero no están iniciando en el mismo lugar, entonces tengo que sumar, tengo que restar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver todo eso a partir de la próxima clase. ¿Alguna duda? Hasta el momento. Yo creo que todas las dudas se van a ir desasolvando, por así decirlo, o van a ir apareciendo cuando lleguemos a el tema en sí, que es la solución con series de potencias de las ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos un imprimir pantalla, tenemos un segundo imprimir pantalla. Perdón, primero lo pegamos. Ok, volvemos a imprimir, volvemos a pegar. Imprimimos y pegamos. Listo. Ya saqué las capturas de pantalla, entonces los que no tengan dudas se pueden desconectar.
con confianza y los que tengan todavía algunas dudas, podemos quedarnos un poquito más. Entonces, mañana vamos a ver nada más por así decirlo, vemos cómo se hace este tema con un solo ejemplo y les dejo espacio para para que puedan resolver su microexamen durante clase. Entonces, como siempre, la de mañana es un poco corta y ya después el martes vemos más a detalle el tema. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nelly, Francisco, Andrea, Héctor, ¿alguna duda? Nelly, Francisco, Andrea, ¿dudas?